tal? Muy buenas tardes. Iniciamos esta emisión especial de Noticias Estrella TV. Les informa José Armando Ronstadt. Continuamos hoy con nuestra cobertura especial. La captura de Maduro con la revelación de nuevas fotos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al arribar ayer a Nueva York, captadas por NBC News. Maduro viste una sudadera azul y aparece esposado descendiendo del avión, escoltado por varios agentes de la DEA en el aeropuerto Stewart en New Windsor. Mientras que Cilia Flores fue captada en un helipuerto en Manhattan con una chamarra y su cabeza cubierta junto a un agente. Y en un video difundido por News Nation, Nicolás Maduro es visto caminando esposado por un helipuerto en Manhattan, escoltado por varios agentes. Las imágenes muestran a Maduro vestido todo de negro y con sandalias, pasando junto a un helicóptero hasta llegar a un vehículo militar en el que fue subido. Maduro fue trasladado vía aérea hasta el buque USS Iwo Jima, luego a la base naval de Guantánamo en Cuba y por último en otro avión hasta Nueva York. Reportes también indican que la aeronave que trasladaba a Maduro realizó un aterrizaje de emergencia en una base militar de Puerto Rico por una emergencia médica del líder chavista, pero que la parada fue muy corta. Maduro y su esposa pasaron su primera noche tras las rejas de la prisión conocida como el infierno en la tierra. Es el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, que también ha albergado a capos de la droga como el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Se espera que sea mañana la primera comparecencia de Maduro ante la justicia estadounidense. Vamos a conectarnos hasta Brooklyn con nuestra corresponsal Ángela González, quien se encuentra precisamente afuera de esta famosa cárcel. Ángela, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, José Armando. Pues se encuentra esta cárcel resguardada también en las afueras con barricadas policiales, como podrás ver detrás mío. Y pues esto no había ocurrido antes, y justamente porque esta noche duermen allí por segunda noche, lo harán tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores, que se encuentran en este reclusorio, la única cárcel federal que se encuentra en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Pero yo los invito a que escuchen y que vean este reportaje que amplía más sobre este tema. Este es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que cuenta con tecnología de punta para la vigilancia de detenidos como cámaras de gran alcance y muros de seguridad. Aquí se encuentran recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados este sábado desde las oficinas de la DEA en Manhattan y este lunes recibirán formalmente los cargos de los que son acusados. Por conspiración de narcoterrorismo en el caso de Nicolás Maduro y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y 2 cargos relacionados con el porte y manejo de armas para ambos. Una acusación por tráfico, un nivel alto de tráfico de drogas, va a tener sentencias mínimas mandatorias de 25 años a 35 años y por cada cargo que le ponen lo pueden hacer uno tras otro tras otro. Hasta las afueras de esta prisión llegaron venezolanos que celebraron la detención de Maduro. Es algo de felicidad, un poco de felicidad para lo que falta, porque aún no somos libres, pues. Pero él va a pagar, ahí donde está, va a pagar todo lo que le ha hecho a los jóvenes venezolanos y todo lo que hemos pagado, el hambre que pasamos por todo ese camino a llegar acá. Todavía no está completa, porque todavía no han caído todos. Porque para mí el presidente de Venezuela no era Maduro, es Diosdado Cabello. Y también un grupo de manifestantes en contra de las acciones de Estados Unidos en Venezuela. La prisión federal Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn ha albergado detenidos de alto perfil como el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, entre otros. Y abogados que representan varios de ellos han dado testimonio de las difíciles condiciones de aislamiento y cómo es la comunicación con sus clientes. Un vidrio con un teléfono que ni sirve y apenas se les puede oír. Uno tiene que estar gritando para que entienda lo que está diciendo. No hay, como se dice, una visita de contacto. Esa se tiene que pedir, se tiene que hacer una cita exclusiva, se tiene que pedir permiso para tenerla. A veces un juez tiene que involucrarse y ordenarle a la prisión que me deje tener una visita de contacto con mi cliente. José Armando, y justamente ahorita mismo se prepara un fuerte operativo de seguridad de lo que será el traslado aéreo de Nicolás Maduro y su esposa Cilia a lo que será el Tribunal Federal de Manhattan, donde por primera vez harán su primera comparecencia y donde se le formularán cargos de manera oficial en este Tribunal Federal donde comienza su caso. Ángela, ¿estas protestas que nos has enseñado han sido grandes o han sido un pequeño grupo nada más? Más temprano, justamente aquí en las afueras de la prisión, se vio un grupo de manifestantes
nutridos, sí, bastante, que también para aguantar el frío que hace en Nueva York, y más que nada lo que ellos pedían es que se acabe la guerra en Venezuela y que sobre todo no sea una guerra por el petróleo. Sin embargo, lo que ha sido los venezolanos que se han acercado también aquí, que han venido a celebrar, han tenido una opinión contraria y han dicho que celebran las acciones del gobierno de los Estados Unidos, pero que también necesitan que se aprendan, que se arresten, que se detengan. Muchas más personas pues piensan que no solamente Nicolás Maduro estaba a cargo del país. Muchísimas gracias, Ángela. Síguete protegiendo de ese frío que es muy aparente en esta transmisión. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y revelan imágenes de satélite que muestran el antes y después de las bases militares atacadas por Estados Unidos el sábado. En las fotos capturadas por la firma de inteligencia espacial Vantor, se observan distintos ángulos de la destrucción causada por el bombardeo de las fuerzas estadounidenses sobre las instalaciones de seguridad y equipo en el complejo militar Tuna, ubicado en el sur de Caracas. Varios residentes de la ciudad Katia la Mar, cerca de Caracas, se quedaron sin un techo por el ataque estadounidense, mientras que las casas de otros sufrieron cuantiosos daños. Un chofer de mototaxi habló junto a su hogar semidestruido, casi al punto de las lágrimas. Comentó sobre el trauma sufrido por su familia, de los daños causados por el bombardeo y lamentó la muerte de una mujer de 80 años en su edificio. Ahora quedaron damnificados. Todos los días, desde ese día lloran que lloran. Mi suegra llora que llora. Mis hijos. Papá, me quedé sin casa. Eso es mi vida, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son unos niños, ¿sí me entiendes? Que están empezando la vida, está bien uno, que ya uno ha vivido la vida, ya uno sabe qué es lo que es, ¿sí me entiendes? Pero ellos, ¿qué culpa tienen ellos de eso? ¿Qué culpa tiene la gente, las señoras que fallecieron aquí de eso? Nada. No tenemos la culpa de los problemas de Otro los humilde vendedor mostró los daños en su vivienda y relató cómo fueron despertados por las explosiones que los hizo correr despavoridos, tratando de ponerse a salvo. Decidimos levantarnos, vimos todo con la broma, nunca hemos pasado por esto en este país. Entonces, pusimos los estallidos, una situación que nunca en la vida se lo deseo a nadie y bueno, de repente empezó a explotar todo, unos sonidos, un bombardeo horrible. Empezamos a desalojar, a correr por todos lados, a tratar de salir lo más que podíamos de los lugares. Entonces cuando volvimos nuevamente fue que vimos todos los daños que aquí se ven aquí, que fueron, no sé, esquila, según, algo así que dicen, un bombardero con esquila. Y bueno, todos los daños que se ocasionaron. Estamos vivos en milagro, como quien dice, porque esos son armas agresivas. El hombre dijo sentirse aliviado porque un tanque de agua se salvó y porque todavía tiene casa. Las autoridades informaron que las fuerzas estadounidenses también impactaron áreas en La Guaira, en los estados vecinos de Miranda y de Aragua. Y decenas de miembros del equipo de seguridad de Nicolás Maduro, incluyendo a muchos cubanos, perdieron la vida durante el operativo lanzado por Estados Unidos en Caracas la madrugada del sábado. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, lo informó, pero sin dar a conocer el número de los fallecidos. Sin embargo, el diario The New York Times publicó que fueron alrededor de 40 los muertos, entre militares y civiles. Padrino, por cierto, también denunció que fueron asesinados soldados y ciudadanos inocentes. Y en una entrevista para la cadena NBC News, el secretario de Estado Marco Rubio dio un panorama más amplio de lo que viene para Venezuela y la región luego del operativo del día de ayer. Fernando Mejía se encuentra con nosotros en el estudio con el siguiente reportaje. Buenas tardes, Fernando. Adelante. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, después de la captura de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, comenzaron las especulaciones sobre qué va a poder o qué podría suceder en un futuro, no solo con Venezuela, sino con el resto del continente. Hay países que han sido mencionados por parte de la administración de Trump que están en la mira del presidente. Con la acción de entrar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, al cual Estados Unidos lo considera un peligroso narcotraficante, se abre la puerta de la especulación sobre qué podría venir después, en las propias palabras del secretario de Estado Marco Rubio, durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, dijo que hay países que deberían estar preocupados. Well, the Cuban government is a huge problem. Yeah. El gobierno cubano es un gran problema para nosotros y están en serios problemas. No diremos si haremos algo en el futuro, pero no es un secreto que no nos guste ese gobierno. Yo creo que sí. Yo creo que esta es una administración que tiene como meta el cambio de gobierno tanto en Venezuela como en Cuba. Cómo se está haciendo es quizás lo que se discute.
Durante esa entrevista, Rubio mencionó la colaboración de Colombia en el negocio del narcotráfico con Maduro. Muchos consideran que este operativo fue un mensaje para países como Colombia y México, de los cuales constantemente la administración de Trump los califica de ser gobiernos controlados por el narco. Yo creo que es un mensaje para otros países de que Estados Unidos va a actuar en la forma que interprete que son sus intereses nacionales. Ahora la pregunta es, ¿el interés nacional es el interés económico para Estados Unidos o es el interés de traer democracia y libertades para los pueblos de estos países? There's not a war. I mean, we are at war against drug trafficking. No estamos en guerra con Venezuela, estamos en guerra en contra de los narcotraficantes, dijo Rubio, agregando que en este momento no hay presencia militar en Venezuela, que fue un operativo que entraron, cumplieron y salieron. This was not an invasion. This is not an extended military operation. Rubio enfatizó que el operativo es algo que no requería de la aprobación del Congreso porque no fue una invasión o un operativo militar, que fue una operación que solo utilizó un par de horas, que la aprobación hubiera entorpecido el operativo y el resultado. Ahora, a Rubio se le preguntó si no era absurdo decir por un lado que están en contra del narcotráfico y por el otro lado el presidente perdona al expresidente de Honduras convicto de narcotráfico y condenado a 45 años de prisión. Rubio contestó que no podría comentar al respecto porque desconocía las razones que Trump tuvo para perdonarlo. José. Gracias a Fernando Mejía. Muy buenas tardes. Pasamos a otra información. Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela. Ya fue nombrada por la Corte Suprema de Venezuela y el ejército también le brindó su respaldo. Las Fuerzas Armadas, dirigidas por Vladimir Padrino, reconoció su mandato y por ahora asumirá el poder por 90 días. Se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Padrino también aprovechó para condenar nuevamente lo que considera un secuestro de Nicolás Maduro. En otras informaciones, la secretaria de Seguridad Nacional, Cristinón, también se refirió a Delcy Rodríguez como la persona que queda a cargo de Venezuela en una entrevista con la cadena Fox News. Sin embargo, al igual que lo hizo el presidente, lanzó una advertencia si es que no coopera con el gobierno de Estados Unidos, agregando que lo que buscan es un socio en Venezuela. So his conversations now with the vice president in Venezuela are very matter of fact and very clear. You can lead or you can get out of the way, because we're not going to allow you to continue to subvert our American influence and our need to have a free country like Venezuela to work with, rather than to have dictators in place who perpetuate crimes and drug trafficking. La secretaria de Seguridad Nacional agregó que busca proteger a Estados Unidos a toda costa del flujo de drogas en la entrada de quienes consideran terroristas. Un día después de los bombardeos empiezan a surgir imágenes del daño que causaron los ataques en Venezuela. Estas imágenes son proporcionadas por nuestros socios de EBTV. Aquí muestran cómo quedaron las instalaciones del fuerte Tiuna en Caracas. En los videos y las fotografías se aprecian los daños a las estructuras militares y vehículos destruidos. Fuente Tiuna era uno de los complejos militares estratégicos del régimen de Nicolás Maduro. Y el arresto de Nicolás Maduro marca un nuevo capítulo para Venezuela y su petróleo. La Casa Blanca plantea que compañías estadounidenses entren al país para recuperar activos expropiados y reactivar la industria. Es una idea que podría impactar el mercado energético. Nuestro corresponsal Anthony Belchi nos tiene el reporte y las reacciones. Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha puesto el foco en la industria petrolera de Venezuela, planteando un escenario en el que el crudo venezolano podría jugar un papel clave en la transición. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Según el medio de noticias político, Trump habría ofrecido a compañías petroleras estadounidenses recuperar los activos que les fueron expropiados en Venezuela hace décadas bajo el gobierno de Hugo Chávez, a cambio de invertir en la reactivación de la industria petrolera del país. Con la excusa de que van a resarcir los daños de las empresas
norteamericanas que fueron expropiadas en territorio venezolano, evidentemente tomar alguna ventaja, algún beneficio de toda la riqueza petrolera que tiene el país. La iniciativa, sin embargo, provoca ciertos recelos. Analistas advierten que el discurso y la forma en que se plantea esa estrategia generan dudas sobre cómo se gestionará la transición y quién se beneficiará realmente de la riqueza petrolera venezolana. De todas maneras, pues yo pienso que la retórica no es la apropiada. También pienso que habrá que evaluar básicamente cómo se va a digerir todo esto de la transición. El punto de partida es complejo, básicamente porque la industria está muy lejos de los niveles históricos que convirtieron al país en una potencia energética. La industria petrolera venezolana escasamente llega a producir 1 millón de barriles diarios, cuestión que históricamente Venezuela siempre produjo una media de 3 millones, ¿sabes? O sea, hay una baja. Y esa baja ocurre fundamentalmente por corrupción. De concretarse una reapertura del sector, podría aumentar la oferta del crudo, mejorar la seguridad energética y moderar los precios del combustible en un mercado aún sensible a tensiones internacionales. Este proceso va a contribuir a una estabilidad porque vamos a ver una industria petrolera repuntando y una seguridad y una viabilidad en el suministro de Estados Unidos mucho más tranquila. Otros advierten que las declaraciones del presidente también podrían leerse en clave interna. Son palabras muy delicadas y muy ambiguas, ¿no? Que dan para todos, parece un mensaje más para su base. Además, el presidente Trump dijo que el petróleo venezolano va a pagar por los costos de la presencia y operaciones de Estados Unidos en ese país. Con el futuro político de Venezuela aún por definirse, el petróleo vuelve a convertirse en la principal moneda de cambio. Antoni Belchi, Noticias Estrella TV. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en una entrevista con la cadena Fox News que los venezolanos en Estados Unidos con estatus de protección temporal pueden solicitar el estatus de refugiados tras la captura de Nicolás Maduro. Noem dijo que cada caso será evaluado, pero subrayó que el TPS debe cumplir su propósito y que la ley debe aplicarse. Luego de la entrevista, el Departamento de Seguridad Nacional negó las declaraciones de Kristi Noem. De 250,000 venezolanos quedaron sin protección luego del fin del TPS, fueron instados a autodeportarse. Y tras la captura de Nicolás Maduro, una parte de la comunidad venezolana en el extranjero expresó la esperanza de poder regresar en algún momento a su país. En Miami, ese sueño parece estar muy latente en las últimas horas. Vamos con nuestro corresponsal Ronald Hacha y más reacciones. Este mismo año yo me voy. Tengo permiso por 5 años, pero no me hallo aquí, pues, en mi país. Jefferson Morao confiesa que lloró al saber que Nicolás Maduro fue capturado y que los 8 años que ha sufrido lejos de su familia tendrán un fin y podrá abrazar a sus seres queridos. No he visto a mi madre hace 8 años. De hecho, se me murió mi abuela y yo estando lejos y no la pude abrazar, no la pude ver. Viajó más de 9 horas y condujo más de 650 millas desde Georgia a Larepazo, en el Doral, y sueña con volver a su ciudad, Valencia. No hubo un venezolano que no sintiera el dolor que sintió ayer cuando pasó lo que sucedió. Jefferson Morao, de 35 años, tiene un buen trabajo en la industria de la manufactura, pero lo dejará todo por el amor a su Venezuela. Argenis Pinto está en el teléfono y le jura a su madre que regresará al estado de Aragua, en Venezuela, para abrazarla y besarla con todas sus fuerzas. Apenas toque Venezuela, darle un beso a mi país, al suelo, y luego lo primero, abrazar a mis padres, a mis hijos. Creo que pasaría con ellos un mes abrazado sin soltarlo. Argenis tiene 10 años que no ve a sus hijos y sufre la lejanía. Él ha luchado por todos estos años trabajando duro, pero extraña el calor de su gente y de su patria. Nuestros hijos solo lo vemos por una pantalla, ellos no sienten ese afecto de un padre. Viajó también desde Georgia, pero pese al amor que tiene a su país, tiene miedo porque todavía están en el poder Diosdado Cabello y Padrino López. Muchos de los torturadores siguen estando en Venezuela, entonces muchas personas tienen miedo de volver. Luis Angulo, su esposa y sus 3 hijos han sufrido el haber dejado a sus padres y abuelos. Ellos viajaron desde Orlando a Miami y tienen 10 años en los Estados Unidos, pero a pesar que harían todo por regresar a Venezuela. No estoy seguro todavía, pero sí queremos regresar. La alegría se ve en sus ojos, pero la inseguridad todavía se siente en estos venezolanos. Ellos sueñan y creen que faltan pocos meses para una Venezuela libre. Pasando lejos de tu familia, pasando feliz año solo, compartiendo tu cumpleaños solo, eso son cosas que nada más nosotros los venezolanos sabemos, más nadie. Desde Doral, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Tenemos un corte comercial, regresamos con más información.
de varios países latinoamericanos condenan el operativo militar de Estados Unidos y plasman su rechazo en un importante documento. Los detalles, las imágenes, al regresar. Los presidentes de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y México, al igual que España, han fijado su postura tras la captura de Nicolás Maduro y firmaron una declaración conjunta. En este documento señalan que las acciones de Estados Unidos constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz y para la seguridad regional. Hacen un llamado también a una solución pacífica de la crisis con diálogo, respeto a la soberanía y sin injerencias externas. Y también piden que la ONU intervenga para reducir todas estas tensiones. Y en la frontera colombiana, el presidente Gustavo Petro ya activó medidas de emergencia, desplegó tropas para incrementar la seguridad ante los operativos militares en Venezuela y también para incrementar el control migratorio. Pasamos con Carolina Gómez para que nos tenga más detalles de lo que está aconteciendo en este momento. Siento que estoy más seguro. Colombia adopta medidas tras la incursión y posterior captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El gobierno del presidente Gustavo Petro convocó de manera inmediata un consejo de seguridad tan pronto se conocieron los hechos. Posteriormente, en la ciudad fronteriza de Cúcuta se instaló un puesto de mando unificado de emergencia, estructurado en 3 ejes principales: asistencia consular y migratoria, seguridad fronteriza y diplomacia internacional. La primera medida anunciada por el mandatario a través de su cuenta en X fue el despliegue de la fuerza pública en la frontera colombo-venezolana y condenó la incursión, calificándola como una agresión contra los asuntos internos del país vecino. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de Latinoamérica. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Por su parte, el ministro de Defensa informó que se declaró el estado de alerta en todas las capacidades de la fuerza pública, con el fin de anticipar y neutralizar posibles acciones violentas, pero reconoció que la zona es especialmente sensible, tanto por su extensión territorial como por la presencia de grupos armados ilegales. Son 2.200 kilómetros que compartimos con Venezuela y allí se han desplegado más de 30.000 hombres. Esto nos permite dar una respuesta articulada frente a las amenazas que hay en la región y principalmente el cartel del ELN y el Tren de Aragua. Posteriormente, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia afirmó que fue declarada la alerta amarilla migratoria ante una eventual entrada masiva de refugiados. Sin embargo, el anuncio más relevante fue la convocatoria a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con el propósito de definir una posición regional ante los ataques de Estados Unidos. Asimismo, se han solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. La reunión de la CELAC estaría prevista para realizarse de manera virtual con la participación de los cancilleres de los 35 países miembros. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y mientras tanto, continuaron las protestas hoy afuera de las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo. En Madrid, miles de manifestantes con banderas de Venezuela y Cuba denunciaron las acciones de Washington en Venezuela, calificándolas de intervención en un país soberano. En los Países Bajos, también cientos de personas se congregaron hoy frente al consulado de Estados Unidos en Ámsterdam por el mismo motivo. Algunos dijeron que tal invasión no debe ser tolerada y que el futuro de la nación sudamericana debe ser decidido internamente. Tenemos un corte comercial muy breve, pero regresamos con más información. El inicio de este 2026 marcó el fin del régimen de Nicolás Maduro. Duró casi 13 años en el poder, en un gobierno que estuvo marcado por críticas a sus políticas económicas y protestas. Pero ¿cómo es que fue el ascenso de este personaje cuya captura ha captado la atención mundial? Abel Álvarez nos tiene su historia. Estas son las últimas imágenes de Nicolás Maduro, esposado y rodeado de agentes de la DEA. Horas antes, esta otra imagen mostraba al mundo el momento de su captura. Su historia política empezó en 1986, al viajar a Cuba para recibir lo que denominan instrucción ideológica. A su regreso trabajó como chofer de autobús para luego convertirse en líder sindical.
Para el trabajo, En 1993 conoce a Hugo Chávez, lo cual con los años le abriría las puertas para entrar al círculo cercano del chavismo. Tras la muerte de Chávez y ser apuntado como su sucesor, vence a Enrique Capriles por un estrecho margen y llega a la presidencia de Venezuela. Sin embargo, su gobierno rápidamente se enfrentó a protestas. Se le acusó de represión, ya que en el 2014 las movilizaciones masivas dejaron más de 40 muertos y decenas de heridos. Muy pronto se enfrentó a crisis de orden económico, social y también político. Durante su gobierno, la inflación y el desabastecimiento fueron constantes. A todo esto se le atribuye la salida de más de 7 millones de venezolanos del país. Estos problemas provocaron que en el 2015 perdiera el poder de la Asamblea Nacional. 2 años más tarde, instaura la Asamblea Constituyente, lo cual generó protestas que terminaron en más de 100 de muertos. Maduro pasó por otras 2 elecciones presidenciales. La primera en 2018, donde se le acusa de eliminar toda oposición para proclamarse presidente. Y en el 2024, nuevas acusaciones de fraude tras no mostrar las actas electorales que certificaban su victoria. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30%. Un triunfo que no fue apoyado por la comunidad internacional. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Viva la espada libertadora de Bolívar! La caída de Maduro se da tras las acusaciones de Estados Unidos de traficar fentanilo, de liderar el cártel de los Soles, organización declarada terrorista, y el aumento de una recompensa de $50 millones por su captura. La advertencia del gobierno de Trump era clara: sus días estaban contados. Tras meses de un estado de sitio en el Caribe, finalmente la Operación Resolución Absoluta se llevó a cabo. Bombardeos y operaciones de fuerzas especiales acabaron con la captura de uno de los líderes más polémicos de las últimas décadas. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Pero ¿quién es Delcy Rodríguez, la designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Venezuela? Tiene 56 años de edad y funge como vicepresidenta del país desde el 2018. Se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una maestría en política social de la Universidad de Birkbeck en Londres. Su primer cargo fue en el 2006 como ministra de la gestión del fallecido mandatario Hugo Chávez. Y además, desde agosto del 2024 es ministra de Hidrocarburos. Rodríguez ha compartido su trayectoria dentro del chavismo junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Y una de las grandes interrogantes es cuál será el escenario político en Venezuela. Esto tras la confirmación de Delcy Rodríguez como presidenta interina y las declaraciones del presidente Trump sobre María Corina Machado de que no cuentan ni con el apoyo ni el respeto de los venezolanos. Nos enlazamos hasta Miami con Edgar Simón Rodríguez, coordinador de la organización Vente Venezuela, para analizar esta situación. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Qué tan preocupante es el nombramiento interino de la vicepresidenta en el caso de sustituir a Maduro? ¿Qué tan preocupante es para la comunidad venezolana? Mira, en realidad es parte de la narrativa del propio régimen, de algunas figuras que se resisten a aceptar el cambio que está viviendo el pueblo de Venezuela, el proceso histórico del país. El pueblo de Venezuela desde el año 2023 eligió una líder y el año pasado más del 70% de los venezolanos votaron a favor de Edmundo González Urrutia. Ahora, es simplemente narrativa del TCJ, del Tribunal Supremo de Caracas, del régimen, el hacer una designación en base a una supuesta falta temporal, cuando en realidad hay una falta absoluta del presidente de la República, porque ha sido detenido quien estaba de facto ejerciendo ese cargo, que era el narcocriminal Nicolás Maduro. Así que veremos muy pronto también caer a las otras figuras de este narcorrégimen, porque es un proceso de transición que está en pleno desarrollo. Así que bueno, la historia trae muchas sorpresas, pero el proceso es irreversible, el proceso de la caída del régimen.
sabemos que es una cúpula militar que lo sostiene en el poder. Y bueno, a veces es necesario hacer algunas concesiones en algunas coyunturas específicas para que se termine de dar el proceso de la caída y vengan entonces un proceso de reinstitucionalización del país y Edmundo González Urrutia asuma una junta en la que después se lleve a cabo un proceso de elecciones en Venezuela y María Corina sea la presidenta de Venezuela, como va a suceder. Sin embargo, María Corina aparentemente fue rechazada por el presidente Donald Trump como una figura que no tiene ni cuenta con el apoyo de los venezolanos dentro de Venezuela. No nos podemos quedar en simples frases en unos momentos de convulsos históricos. Tenemos que tomar en cuenta, en todo caso, si vamos a considerar las declaraciones del presidente Trump, todas sus declaraciones, donde incluso ha elogiado a María Corina Machado, que es nada más y nada menos que una premio Nobel de la Paz. El liderazgo de María Corina Machado no lo determina una frase de un presidente de una república, lo determina el pueblo de Venezuela y así lo ha elegido. María Corina Machado el día de mañana va a elecciones y más del 90% de los venezolanos va a elegir a María Corina Machado como presidenta. Nosotros estamos sumamente agradecidos con el presidente Trump por el respaldo que ha dado el proceso de cambio en Venezuela, porque gracias a él se ha detenido al narcocriminal de Nicolás Maduro y el proceso de cambio ya empezó. Muy bien, una última pregunta, una breve respuesta que se nos acaba el tiempo. ¿La presencia de las fuerzas militares, Vladimir Padrino, desafiante, le preocupa a usted también? Mira, la realidad de la Fuerza Armada en Venezuela es la siguiente. De los rangos medios hacia abajo, todos los militares están con el proceso de cambio y con María Corina. Eso quedó demostrado el 28 de julio del año pasado en las elecciones, que los militares en los centros de votación, donde solamente votaban los militares, votaron a favor de Edmundo González Urrutia. Ahora, hay una cúpula, por supuesto, que es la misma cúpula del Cartel de los Soles, que forman parte pues de la mafia de Nicolás Maduro, que obviamente aparecen ahí respaldando a Padrino López en esta operación que ellos están haciendo de simplemente resistencia. Pero ellos saben muy bien, no solo Delcy Rodríguez, Padrino López, Diosdado Cabello, que si no llevan a cabo en la ruta que ha trazado Estados Unidos para las próximas semanas, les va a suceder lo mismo que le sucedió a Nicolás Maduro. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por tus observaciones. Nuestros mejores deseos para ti y todos los venezolanos. Muchísimas gracias por el apoyo siempre. Momento de ir a Han agregado más acusaciones contra Nicolás Maduro. Le contamos que tiene que ver con el capo mexicano, el Joaquín El Chapo Guzmán. También salen a la luz otras acusaciones de que el Departamento de Justicia ya tenía contra Nicolás Maduro. En un documento del año 2020 se acusó al ex líder venezolano de facilitar el movimiento de dinero proveniente del narcotráfico de México a Venezuela. Utilizaba aviones amparados por la inmunidad diplomática para evitar revisiones. En el documento se menciona que se beneficiaron el cártel de Sinaloa y los famosos Zetas, además de que el Chapo Guzmán financiaba laboratorios de cocaína en Colombia. Asimismo, acusan a Maduro de vender pasaportes venezolanos a capos de la droga para facilitar su movilidad. Una serie de acusaciones que vincularían desde entonces a Nicolás Maduro en actividades criminales desde el gobierno de Hugo Chávez. Pero, ¿qué más detalla en estas acusaciones? Nos enlazamos a la ciudad de Tijuana, Baja California, con nuestro corresponsal Vicente Calderón. Vicente, buenas tardes, adelante. José Armando, un gusto saludarte. Estas acusaciones datan desde el 2006, según este documento desclasificado, donde los fiscales de la Corte Sur del Distrito de Nueva York dicen que cuando era secretario o ministro de Relaciones Exteriores Maduro en el gobierno de Chávez, facilitaba estos pasaportes diplomáticos para trasladar cantidades enormes de dinero producto de la venta de cocaína hacia territorio venezolano. Utilizaban, según este documento, que es parte de las declaraciones que los fiscales utilizarán contra Maduro, detalla que incluso en la Embajada de Venezuela en México se organizaban estos traslados de cantidades enormes de dinero producto de la venta de la cocaína para que tuvieran inmunidad diplomática y no fueran revisados estos vuelos que habían llegado con droga, con cantidades hasta de 5,5 toneladas de cocaína
de Venezuela a México para ser introducidos a Estados Unidos clandestinamente, y luego regresaban llenos de dinero que era entregado a integrantes del gabinete de Nicolás Maduro cuando ya era el presidente también de la República Bolivariana, José. También se menciona una asociación con las FARC por parte de estos laboratorios que financiaba el Chapo Guzmán. Es que en el documento habla de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también del ELN, otro grupo terrorista, porque este documento dice que había toda esta red de complicidades del gobierno de Maduro, de su esposa, uno de sus hijos y otros miembros del gabinete. Producían la droga en Colombia. Dice incluso el documento que en 2011 el Chapo Guzmán estuvo financiando laboratorios de cocaína en Colombia, que era trasladada a Venezuela con la protección de las autoridades militares de Venezuela para ser trasladada a México y luego introducida hacia los Estados Unidos de manera clandestina. La mayoría de estos, de lo que detalla de este documento, habla de vuelos con enormes cantidades, con toneladas de cocaína, pero también hablan de que se trasladando por algunos puertos marítimos, y ahí también nos habla de que por eso se ha estado señalando o se ha estado actuando por parte del gobierno norteamericano contra estos botes en el Mar Caribe que sacan, según las autoridades norteamericanas, la administración Trump, sacan droga que va para México para ser introducido a los Estados Unidos posteriormente. Vicente, ¿este documento no levanta ninguna sospecha sobre si el gobierno mexicano tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en su propio terreno dentro de la República? Pues no lo detalla específicamente, no hace señalamientos contra autoridades mexicanas, habla de la protección principalmente de las autoridades venezolanas, pero ahí deja entrever que hay una posibilidad de que estos movimientos difícilmente se hubieran podido dar de autoridades mexicanas, y esto abre la puerta para los señalamientos que ha advertido el propio Donald Trump de ir contra los políticos en México que protegen a los narcotraficantes. En esta ocasión se supone que estarían aprovechando la inmunidad diplomática precisamente para que no fueran revisados, pero hay un caso en el cual se decomisó droga en México, en el puerto de Campeche, y después siguieron otro tipo de arreglos con las autoridades bolivarianas o de Venezuela para que pudieran enviar las rutas y seguir operando de esa manera, introduciendo cantidades de cocaína principalmente. Hablan fundamentalmente de cocaína, no de fentanilo, como ha sido la queja principal en los últimos norteamericanos. Muy bien, Vicente, gusto saludarte, muy buenas tardes. Vamos a una breve pausa comercial. En Ciudad del Vaticano, el Papa León XIV se pronunció hoy sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. En su mensaje, el sumo pontífice expresó que se debe asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, al igual que respetar los derechos humanos y civiles de todos. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del paese. El máximo líder de la Iglesia Católica, como sabemos, se pronunció con respecto a lo que está sucediendo precisamente en Venezuela. También pidió rezar a la patrona del país, a la Virgen, por el futuro de ese país. Y la captura de Nicolás Maduro también causó múltiples reacciones entre los artistas. La actriz venezolana Gabriela Spanik no pudo contener las lágrimas de emoción ante la captura de Nicolás Maduro y así expresó su gratitud. Venezuela libre, finalmente. Estoy en shock, muy agradecida con Dios. Viva Venezuela, mi patria querida.
Además, compartió que ella tuvo una revelación en sueños de que la libertad para su país estaba por llegar. Por su parte, el cantante Ricardo Montaner no perdió oportunidad de celebrar con este mensaje en su cuenta de X, donde, entre otras cosas, resaltaba, y cito, «Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine». Y bailando fue como Alicia Machado se sumó a esta fiesta que invade a millones de venezolanos a través de todo el mundo. La actriz y ex Miss Universo escribió en sus redes, y cito, «Viva Venezuela, mi patria querida, el gran principio del fin, Dios con nosotros, ¿quién en contra?». Y hablando de los últimos movimientos en Venezuela, en colaboración con EBTV, nuestros presentadores de Los Ángeles Now, Laura Ortega, habló con la periodista venezolana Alejandra Gómez sobre los comentarios del presidente Trump acerca de María Corina Machado. Muchos de los medios de redes sociales y medios de comunicación dijeron es que hoy por hoy Trump no le quiere dar el respaldo a María Corina Machado porque no es la líder que necesita. ¿Esa es la líder que necesita o no Venezuela para ti? Mira, es increíble que medios de comunicación tan serios te hayan prestado para ampliar y tomar y extraer fuera de contexto solo esta frase. Es increíble y me duele. Para nadie es un secreto que más del 90% de los venezolanos apoyamos a María Corina. Para nadie es un secreto que el presidente electo, porque tenemos las actas... Así hemos llegado al final de esta edición especial titulada La captura de Maduro. Agradecemos también a nuestros socios de EBTV en Miami por esta cobertura especial. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.